Boston, 1881, la ciudad dormía bajo un manto espeso de niebla cuando Father José Benedetti sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La tranquilidad de la noche se veía interrumpida por un aire cargado de secretos. Mercy General Hospital, lugar que para muchos era sinónimo de milagros y sanaciones divinas, escondía tras sus muros una actividad que no encajaba en la fe ni en la medicina. Cada semana, entre la 1 y las 4 de la madrugada, enormes cajas de madera eran transportadas hacia la puerta trasera del hospital, nadie las vigilaba, y los guardias parecían ignorar su contenido. Acompañadas de frascos de líquidos extraños y aparatos que no parecían médicos, estas entregas despertaron la curiosidad del sacerdote. Los hombres que transportaban los paquetes nunca eran médicos, bien vestidos, con guantes finos y maletines negros, se movían con precisión militar, hablaban poco, sus gestos eran medidos. Cada transacción parecía un ritual secreto, ajeno al hospital y a sus pacientes. Una tarde, mientras Benedetti rezaba en la capilla lateral, conoció a Molly Flanagan, una joven que trabajaba cerca del hospital y tenía ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Con voz temblorosa, le contó lo que había presenciado: sombras que se movían de forma antinatural, susurros que imitaban voces humanas pero sin palabras coherentes, y gritos que resonaban desde el sótano. Intrigado y preocupado, Benedetti decidió vigilar la entrada trasera. Esa noche, la niebla envolvía el callejón y los faroles proyectaban sombras alargadas que parecían cobrar vida. Desde la esquina, observó cómo el Dr. Bittman recibía una caja y, junto a Sister Margaret O'Connor, la llevaba al sótano. En sus ojos había algo que iba más allá de la devoción, una mezcla de obsesión y perversión. Molly, con su curiosidad innata, reveló un detalle escalofriante: el sótano era mucho más grande de lo que indicaban los planos oficiales, 3 habitaciones ocultas, accesibles solo desde un pasadizo secreto. Guardaban secretos que la policía ni los vecinos jamás sospecharían. Benedetti, con un corazón que latía con fuerza, decidió que debía investigar más. No era solo la curiosidad lo que lo impulsaba, sino un presentimiento oscuro. Algo estaba a punto de despertar en Mercy, algo que podría destruir no solo a los vivos, sino también su fe en la humanidad. Las noches en Boston se volvieron un escenario de terror silencioso para Father Benedetti. Cada paso que daba entre las calles empedradas del North End estaba acompañado del eco de su propia respiración y del latido de un corazón que ya no sabía si latía por fe o por miedo. Molly Flanagan se convirtió en su confidente y aliada involuntaria. Desde su taller, podía observar con discreción los movimientos detrás del hospital. Una noche, alrededor de la 1:30 a.m., Benedetti vio algo que heló su sangre. 4 hombres transportaban lo que parecía un cuerpo envuelto en lienzo, pero no era un cuerpo muerto. Los movimientos eran espasmódicos, como si una corriente eléctrica lo recorriera, obligándolo a moverse en contra de su voluntad. La idea de que aquello ocurriera bajo la fachada de sanación divina provocó en Benedetti un vértigo de rabia y horror. Al mismo tiempo, Molly relataba cómo los trabajadores del hospital encendían hogueras extrañas en barriles metálicos tras el edificio. El humo era verde, denso, y despedía un olor acre que hacía imposible respirar sin cubrirse la nariz. Más aterrador aún era el grito que surgía de los sótanos. No era humano ni animal, sino algo intermedio, un sonido que desafiaba la comprensión. Decidido a obtener pruebas concretas, Benedetti planificó su infiltración. Con un conocimiento minucioso del edificio y los horarios del personal, accedió a un sótano oculto mediante una pequeña ventana que daba al callejón. Lo que encontró dentro lo confrontó con un horror que ninguna oración había podido prepararle. 6 habitaciones secretas se desplegaban ante él. La primera era un laboratorio lleno de frascos, matraces y líquidos de colores que iban del transparente al púrpura intenso.
Notas escritas a mano describían experimentos químicos que parecían desafiar la ética y la humanidad, dosis de mercurio para alterar la memoria, compuestos para inducir estados de conciencia que otorgaban conocimientos imposibles, pruebas de tolerancia cardíaca que empujaban el corazón humano al límite de la muerte. Cada contenedor estaba etiquetado con códigos crípticos y acompañado de muestras humanas, cerebros, corazones, hígados, todos documentando meticulosamente los efectos químicos sobre los órganos y la conducta de los sujetos. Benedetti comprendió que no se trataba de investigación médica, sino de explotación sistemática de seres humanos, utilizando a los inmigrantes irlandeses como conejillos de indias involuntarios. La segunda sala albergaba aparatos quirúrgicos y mesas de metal con correas de cuero, diseñadas para inmovilizar cuerpos conscientes mientras se aplicaban descargas eléctricas y se administraban inyecciones precisas. Cada instrumento estaba dispuesto con precisión militar, cada gráfico anatómico mostraba los puntos óptimos para extraer información biológica sin matar inmediatamente al sujeto. La crueldad era calculada y metódica. Pero fue la tercera sala la que reveló la dimensión más macabra del hospital. Filas de archivadores contenían los registros de cientos de pacientes, categorizados no por nombre, sino por tolerancia a los experimentos y capacidad de sobrevivir a las dosis letales. Fotografías antes, durante y después de los experimentos mostraban transformaciones físicas y mentales. Los archivos demostraban cómo la milagrosa curación de unos pocos se obtenía a costa de la muerte sistemática de otros. Entre los documentos, Benedetti descubrió la verdadera identidad de los responsables. El Dr. Charles Whitman era en realidad Klaus Weissmann, expulsado de Alemania por experimentos humanos no autorizados. Sister Margaret O'Connor era Margaret Osborne, despedida en Londres por fraude y robo de morfina. El capellán Robert Sullivan era Robert Stanberg, un impostor que aprendió ceremonias religiosas para ganar la confianza de los fieles. El horror de Benedetti aumentó cuando escuchó pasos en las escaleras. Había sido descubierto. La única salida era escapar antes de que su misión de revelar la verdad se truncara por la muerte. Con fotografías y documentos en mano, se dirigió a la ventana por la que había entrado, rezando para que su cuerpo anciano soportara la tensión y la necesidad desesperada de sobrevivir. Mientras descendía al callejón, escuchó la voz de Bittman, fría y calculadora: «Padre Benedetti, sabemos lo que ha descubierto, venga arriba y discutamos esto civilizadamente». Benedetti entendió que no habría discusión, solo existía la huida y la esperanza de exponer el terror que se había gestado en St. Mercy General Hospital. El amanecer de Boston nunca había sido tan aterrador para Father Benedetti. Tras escapar del sótano del hospital con pruebas irrefutables en sus manos, corrió por las estrechas calles del North End, esquivando carruajes y faroles temblorosos. Cada paso que daba estaba cargado de temor y determinación. Sabía que los responsables del St. Mercy General Hospital no se detendrían ante nada para silenciarlo. Se dirigió directamente al Dr. Samuel Richardson, un médico local que siempre había cuestionado los milagros del hospital. La experiencia de Richardson permitió analizar los archivos con precisión. Los compuestos químicos no eran meras pruebas locales, sino fórmulas importadas de laboratorios europeos. Cada sustancia, cuidadosamente documentada, estaba diseñada para manipular la mente y el cuerpo humanos. Y los resultados eran vendidos a compañías farmacéuticas de Viena, Berlín y Londres. La escala del crimen sobrepasaba la imaginación. Mientras tanto, en la parte trasera del hospital, los conspiradores discutían los pasos a seguir. La voz británica, autoritaria y fría, ordenaba nuevas pruebas sobre sujetos supervivientes. Evaluando cada reacción como si fueran simples datos de laboratorio, Bittman mostraba signos de ansiedad. La intrusión de Benedetti había alterado sus planes. El miedo a que la verdad saliera a la luz estaba claramente presente.
Benedetti y Richardson comprendieron que un enfrentamiento directo con las autoridades locales podía ser inútil. Cualquier demora daría tiempo a los criminales para destruir. Necesitaban precisión y coordinación. Decidieron organizar redadas simultáneas, una en el hospital y varias más en almacenes y propiedades señaladas en los documentos como depósitos de compuestos experimentales y registros comprometidos. Cada minuto contaba. La noche anterior a la redada, Benedetti se encontró con Mali. Sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y resolución que compartían. Le explicó la importancia de su testimonio. Cada detalle observado desde su tienda sería crucial para respaldar las pruebas. Mali, temblando, aceptó colaborar, sabiendo que su vida también corría peligro. A las 6 a.m. del 9 de octubre de 1881, los operativos se pusieron en marcha. Benedetti presentó las pruebas a Bishop Williams, quien coordinó con autoridades federales y locales. En el hospital, la escena que encontraron era peor de lo que Benedetti había anticipado. Los sótanos ocultaban laboratorios equipados con instrumentos de tortura disfrazados de experimentos médicos, tan sofisticados que parecían obras de ingeniería malévola. Los depósitos de compuestos químicos contenían cientos de frascos, matraces y soluciones que podrían haber sido mortales con dosis mínimas. Las anotaciones detallaban cada reacción adversa, cada muerte, cada patrón de sufrimiento humano utilizado para perfeccionar la eficacia de los compuestos. La evidencia demostraba un sistema perfectamente organizado de explotación humana. Mientras los agentes procedían con el arresto, Dr. Weissman intentaba destruir documentos en su oficina, pero fue detenido antes de que pudiera eliminar las pruebas más incriminatorias. Margaret Osborne, disfrazada como la hermana O'Connor, huía hacia el puerto, con maletas llenas de archivos y químicos, pero fue capturada mientras abordaba un barco con destino a Liverpool. Robert Stanberg, el falso capellán, intentó escapar a Nueva York bajo su verdadero nombre, pero 3 días después fue arrestado antes de abandonar el país. La redada desmanteló no solo el hospital, sino una red internacional de experimentos humanos ilegales. Las conexiones entre Boston, Londres, Berlín y Viena demostraban que la explotación de inmigrantes y personas vulnerables se llevaba a cabo sistemáticamente, con ganancias millonarias y la complicidad de empresas farmacéuticas europeas. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre lo que sería conocido como el escándalo médico más extenso de la época. La magnitud del horror impactó a la sociedad. 213 víctimas habían sido asesinadas o manipuladas químicamente bajo el pretexto de sanación divina. Familias enteras que creían en milagros descubrieron que sus seres queridos habían sido sacrificados para obtener datos farmacéuticos. El dilema moral de los pocos sobrevivientes curados también surgió. Los tratamientos milagrosos que salvaron vidas se habían logrado a través de la muerte sistemática de otros. El dolor y la confusión moral marcaron a la comunidad, mostrando que la línea entre bendición y maldad podía ser extremadamente delgada cuando la ambición científica y el lucro se unían. Benedetti, exhausto y marcado por el horror, sabía que su lucha no había terminado. Era necesario que la exposición del caso estableciera estándares de control médico y vigilancia religiosa, evitando que el abuso de la fe y la ciencia siguiera cobrando víctimas inocentes. Después del escándalo, Boston se encontraba en un estado de conmoción. Las calles del North End y del resto de la ciudad estaban llenas de rumores y miradas desconfiadas hacia cualquier institución religiosa o médica. La noticia de los experimentos humanos y la explotación de los inmigrantes irlandeses se difundió rápidamente, alcanzando periódicos internacionales en Londres, Berlín y Viena. Lo que alguna vez fue venerado como un santuario de curación, ahora era conocido como un templo de horror y traición. Father Benedetti se convirtió en una figura central de la investigación y la divulgación. Junto con Dr. Richardson, organizó conferencias privadas con autoridades y con familias de las víctimas. Cada fotografía,
Cada registro de experimentos y cada nota manuscrita se convirtió en evidencia incontestable del sistema de explotación que se había mantenido durante 16 años. La magnitud del crimen y la precisión con la que los conspiradores habían operado revelaban una planificación escalofriante. Los pacientes habían sido seleccionados deliberadamente, los tratamientos diseñados para maximizar tanto la información científica como la mortalidad. Mientras la prensa cubría el caso, emergieron historias individuales que humanizaban las estadísticas. Mrs. Catherine Alley, cuyo esposo Patrick había sido curado milagrosamente de tuberculosis, se enfrentó al dilema moral más profundo: ¿cómo agradecer una vida obtenida a costa de 213 muertes? La sociedad se debatía entre el asombro ante los avances médicos y el horror por el costo humano de esos milagros. Los juicios comenzaron en otoño de 1882. Dr. Klaus Weissman, conocido anteriormente como Dr. Charles Whitman, fue acusado de asesinato, conspiración y tráfico de sustancias humanas para experimentación. Durante el juicio, Weissman mantuvo su postura fría, argumentando que sus experimentos habían avanzado la ciencia y salvado vidas, pero la evidencia era irrefutable: las fotografías, los registros de laboratorio y los testimonios de testigos como Molly Flanagan hicieron que la defensa fuera imposible. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado en 1883, manteniendo hasta su último aliento que su trabajo era un sacrificio necesario para el progreso científico. Margaret Osborne, disfrazada como Sister Margaret O'Connor, intentó convencer al tribunal de su devoción a la medicina y la fe, alegando desconocimiento del verdadero alcance de los experimentos. Sin embargo, los documentos y registros de sus actividades demostraban lo contrario. Condenada a cadena perpetua, murió en prisión en 1901, pasando sus últimos años justificando su implicación en los crímenes. Robert Sternberg, el falso capellán, fue sentenciado a 25 años, pero falleció de tuberculosis. En 1893, la misma enfermedad que afirmaba haber curado mediante intervención divina. El impacto del escándalo no se limitó a Boston. Autoridades europeas realizaron investigaciones en paralelo, utilizando la evidencia de los archivos del hospital para clausurar laboratorios similares en Londres, Berlín y Viena. Se descubrió que las compañías farmacéuticas habían estado financiando y comprando datos de experimentación humana ilegal en varias ciudades, utilizando a poblaciones vulnerables como conejillos de indias. La exposición pública del caso llevó a reformas legales y médicas significativas. Se establecieron protocolos estrictos para la verificación de credenciales de médicos y personal sanitario dentro de instituciones religiosas. La supervisión federal sobre experimentos médicos se volvió obligatoria, y los registros detallados de cualquier prueba con sujetos humanos se convirtieron en requisito legal. La transparencia y la ética médica comenzaron a ser consideradas tan esenciales como la habilidad clínica. Sin embargo, la cuestión moral permaneció: ¿cómo reconciliar los pocos milagros con el enorme costo de vidas humanas? Los sobrevivientes de St. Mercy, curados de enfermedades graves, enfrentaban una pesada carga emocional. Sus vidas habían sido salvadas mediante la muerte sistemática de otros. La paradoja se convirtió en un tema de debate en sociedades médicas, filosóficas y religiosas. ¿Es ético el beneficio individual si se obtiene a costa del sufrimiento de otros? El lugar donde estuvo St. Mercy General Hospital fue demolido en 1882, pero la superstición y el miedo de los residentes impidieron su reutilización durante más de 3 décadas. Finalmente, la ciudad lo convirtió en un parque con una placa conmemorativa, en memoria de aquellos que buscaron curación y encontraron la muerte. Que su sacrificio nos enseñe a cuestionar a quienes afirman autoridad divina sobre el sufrimiento humano. Father Benedetti regresó a Roma en 1882,
dedicando el resto de su vida a crear protocolos para investigar milagros, asegurando que casos como St. Mercy nunca se repitieran. Sus informes se convirtieron en material obligatorio para investigadores del Vaticano y sentaron las bases para la verificación rigurosa de supuestas curaciones milagrosas, sino que sirvió como advertencia universal sobre el peligro de instituciones aparentemente benévolas que ocultan agendas crueles. La manipulación de la fe, la confianza y la desesperación humana mostró cómo la ciencia sin ética y la codicia pueden convertirse en armas mortales. Los meses posteriores al juicio de St. Mercy General Hospital estuvieron marcados por un ambiente de tensión y reflexión en Boston y en toda América. La sociedad enfrentaba la cruda realidad de cómo la fe y la confianza podían ser manipuladas con fines de lucro y experimentación mortal. Las familias de las víctimas aún luchaban con el dolor de descubrir que sus seres queridos no habían muerto por causas naturales, sino por un sistema cuidadosamente planificado de experimentación humana. Los sobrevivientes de los tratamientos experimentales, incluidos aquellos como Patrick Oley, se encontraban atrapados en un dilema moral imposible. Habían sido curados de enfermedades graves, pero sabían que su supervivencia había requerido la muerte de otros. Cada día de sus vidas era un recordatorio del precio humano pagado por la ciencia y la codicia. Para muchos, la curación no era motivo de alegría, sino de culpa y dolor. En el ámbito institucional, la exposición de St. Mercy condujo a reformas profundas. La Iglesia Católica implementó estrictos procesos de verificación para todo personal médico trabajando bajo su supervisión, estableciendo comités de revisión independientes para evaluar casos de milagros y curaciones inexplicables. Las autoridades estadounidenses, por su parte, instituyeron leyes que obligaban a la documentación detallada de cualquier experimento con humanos y establecieron supervisión federal de procedimientos médicos experimentales. Se creó una conciencia pública sobre la necesidad de proteger a poblaciones vulnerables y garantizar que la ciencia siempre se realizara dentro de un marco ético. El legado de Father Joseph Benedetti se consolidó como pionero en la defensa de la ética y la transparencia. Sus informes sobre St. Mercy se convirtieron en lectura obligatoria para investigadores de milagros en el Vaticano y sentaron precedentes sobre cómo cuestionar y verificar afirmaciones de curación milagrosa. Benedetti continuó trabajando para educar tanto a religiosos como a médicos sobre los peligros de la codicia y la manipulación ética. Los archivos recuperados de St. Mercy también ofrecieron lecciones invaluables sobre la psicología de la obediencia y la manipulación. Los documentos mostraban cómo los conspiradores habían usado la fe, la desesperación y la autoridad para obtener cooperación incluso en contextos de sufrimiento extremo. Este conocimiento ayudó a moldear programas de ética médica, protocolos de consentimiento informado y estudios sobre la vulnerabilidad de grupos aislados ante figuras de autoridad. Aunque el edificio de St. Mercy había sido demolido, el recuerdo de las atrocidades cometidas persistió. El sitio fue convertido en un parque conmemorativo, y la placa que honraba a las 213 víctimas se convirtió en un lugar de reflexión y advertencia, en memoria de aquellos que buscaron curación y encontraron muerte. Que su sacrificio nos enseñe a cuestionar a quienes afirman autoridad divina sobre el sufrimiento humano. Cada visitante que leía estas palabras podía sentir el peso del horror, pero también la lección de vigilancia y discernimiento. Historiadores y médicos continuaron estudiando el caso durante décadas, utilizando los registros de St. Mercy como un ejemplo crítico de cómo la codicia, la ciencia y la fe podían entrelazarse para crear un monstruo invisible. Los estudios sobre la manipulación de la población irlandesa también inspiraron reformas en el trato hacia inmigrantes y poblaciones marginadas, reforzando la importancia de la transparencia y la justicia social. El impacto psicológico de la conspiración también fue profundo. Los ciudadanos aprendieron a desconfiar de instituciones que parecían demasiado benevolentes y a cuestionar la autoridad que reclamaba un poder absoluto sobre la vida y la muerte.
Los médicos comenzaron a recibir formación ética más estricta y las comunidades religiosas se volvieron más cautelosas ante milagros proclamados y curaciones extraordinarias. Finalmente, la historia de St. Mercy General Hospital dejó un legado ambivalente. Por un lado, representaba la brutalidad y la capacidad humana para el mal cuando la codicia y la ambición se combinan con conocimiento científico. Por otro, ofrecía lecciones duraderas sobre vigilancia, ética y responsabilidad. Inspirando reformas que salvaron vidas futuras, los nombres de las víctimas y sobrevivientes permanecieron como recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de cuestionar incluso la autoridad más respetada. La historia terminó con una reflexión inquietante: los monstruos no siempre llevan máscaras grotescas, a veces visten batas blancas, hábitos religiosos y hablan de curación mientras destruyen. La vigilancia constante, la ética y la justicia son las únicas barreras entre la protección de los inocentes y el resurgimiento de horrores como los cometidos en St. Mercy.